Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego desarrollar para presentarlas y colocar de su nota. Así que, alumnos, deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Así que, alumnos, estábamos desarrollando sobre el gobierno de Manuel A. Odría 1948 a 1956. ¿Ya? Vamos a desarrollar la segunda parte de este gobierno, ¿sí? El ochenio 2 de Manuel A. Odría. Muy bien. Aquí vemos un edificio muy importante antiguamente, y aquí quien no conoce el Estadio Nacional, ¿no es cierto? Son obras que hizo este gobierno de Manuel A. Odría 1948-1956. Chicos, vamos a hacer la segunda parte. Como sabemos, el general Manuel A. Odría, ex ministro de Gobierno y Natural de Tarma, se levantó en armas desconociendo la autoridad del presidente Bustamante y Rivero. ¿Sí? Se le conoce en Lima la noticia de la insurrección. Chicos, es así que este señor ingresa al gobierno del Perú, contrarrestando al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cuáles son los hechos y obras que hizo este gobierno? ¿Sí? Por ejemplo, en su lema, era cuando él ingresó a la presidencia, o mejor dicho, postuló a la presidencia, cuyo lema era salud, educación y trabajo. Y en la política social, hechos y no palabras, ¿ya? Que consistía en una ampliación de infraestructura de servicio público. Se destinó a la educación al presupuesto más alto del siglo XX, ¿sí? O sea que él quería pues una educación muy moderna, ¿ya? También creó, ¿no?, cuando estaba en el gobierno, el Fondo de Educación Nacional. También el ministro Juan de Mendoza modernizó la reforma curricular de la educación, ¿sí?, el reglamento de educación secundaria. También se elevó los salarios de los profesores. Luego se ejecutó la construcción de locales, por ejemplo, las grandes unidades escolares, ¿sí?, el colegio Melitón Carvajal, el colegio Alfonso Ugarte, el colegio Teresa González de Fanning, ¿sí?, y las escuelas primarias e institutos pedagógicos de varones y de mujeres. Todo esas obras, ¿sí?, lo hizo con el fin de que la educación pues progresara, sea una educación muy moderna, muy especializada. También hizo el Ministerio de Educación, que fue muy moderno, que quedaba frente al Parque Universitario. Ustedes recordarán, ¿no?, este de acá, este edificio, ¿ya?, era el Ministerio de Educación. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya queda por otro lado. Así que, chicos, se implementó la fecha del 6 de julio como Día del Maestro, que todos los años lo celebramos. Eso lo realizó el protectorado de don José de San Martín en el año 1822, ¿sí?, el 6 de julio, ¿ya? Se construyeron edificios como los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, también el Hospital del Empleado, Hospital Naval y Militar y el Estadio Nacional, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el colegio de Alfonso Ugarte, el Hospital de Empleados y el Hospital Militar, ¿sí?, que estas son obras de el señor Manuel A. Odría, 1948 a 1956. Chicos, muy bien. En el ámbito social, ¿qué hizo este señor? Desplegó una labor en beneficio de los sectores más necesitados, principalmente los problemas de la mujer y el niño, donde contó con el apoyo de su esposa, doña María Delgado, quien presidió la Central de Asistencia Social. Chicos, entonces él se preocupó por los sectores más necesitados, como lo vemos hoy en día nuestro presidente, ya que está
contrarrestando las necesidades de las personas más vulnerables. Se estableció también el seguro social obligatorio del empleado, el salario dominical. Aquella persona que dice que trabaja los domingos ganan doble, ¿no? Por eso se llama salario dominical. Y la ley de indemnización por accidentes de trabajo. Por ejemplo, yo estoy trabajando, sufro un accidente, me van a indemnizar, me van a pagar. Se fundó el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, en 1950, a cargo del general José del Carmen Marín Arista. Los enunciados del CAE eran: las ideas se exponen y no se imponen, ¿ya? O también, así como el director a sus alumnos le dijo: no tengáis miedo a discrepar, lo importante es fundamentar la discrepancia y ese será el inmenso valor de vuestra colaboración. ¿Sí? Muy bien. Entonces el lema principal del CAE era: las ideas se exponen y no se imponen. También hizo por la sociedad, ¿no? Las medidas más importantes fue el otorgamiento del derecho de sufragio a las mujeres, ¿ya? En este gobierno de Manuel Aodría. Aquí vemos, ¿no?, el CAE, ya, la escuela militar, y aquí vemos pues a la mujer que hacen el voto. Chicos, el sufragio universal, porque antes las mujeres no sufragaban. Las migraciones, que son las migraciones, ¿ya?, que se van a otro lugar, ¿no es cierto? Muy bien. En el gobierno de Manuel Aodría, pues, ¿qué pasaba? Que la clase popular, la clase rural, ¿ya?, llegaron a la costa con el fin de tener buenas, mejores condiciones de vida, ¿ya? El país de los años 40 vivió una intensa explotación demográfica. Se empezó a reducir la tasa de mortalidad infantil porque llegaron a las grandes ciudades y habían hospitales y habían medicamentos. Se mantuvo una relativa alta tasa de nacimientos y se empezó a controlar los estragos de las principales enfermedades infecciosas. Si ellos se quedaban en las zonas rurales, pues con estas enfermedades infecciosas, pues era la mortalidad. ¿Sí? Muy bien. Con medidas como las inmunizaciones y las construcciones de sistemas acueductos de agua y desagüe. Así, la política social populista con mayor fuerza fue la salud y educación para el gobierno de Manuel Aodría. Los analfabetos se encontraban excluidos del voto, y dado que los alfabetos se concentraban en las ciudades, esta migración convirtió al Perú en un perfil predominante, mestizo, urbano y costeño, formándose los barrios. El origen del primer barrio se remonta a la invasión del Cerro San Cosme en el año 1946, ante la creciente migración, su nulo acceso a créditos bancarios, al comercio ambulatorio, entre otros, crearon la impresión de desborde popular, que el presidente Belaúnde bautizaría con el eufemismo de pueblos jóvenes. ¿Sí? En este proceso aparecen el mestizo ilustrado, hombres provenientes del mundo campesino cuyos padres no tuvieron una formación académica, eran ahora normalistas, profesores secundarios, abogados, ingenieros, etc. A este proceso se le denominó cholificación, es decir, el cholo era el antiguo indígena que, gracias a su educación y al esfuerzo, había ascendido socialmente y logrando una integración parcial a la sociedad urbana. Esta cholificación terminó creado por Aníbal Quijano y comenzó a cuestionar los roles sociales adscritos a la raza. Muy bien, quiere decir esto que la población rural llegó a la ciudad por mejores beneficios, ¿no? Donde estos, pues, señores empezaron a esforzarse, a trabajar, a estudiar y ser grandes profesionales, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ejemplo, pues, Toledo, mi cholo le decía, ¿no? Aquí está el cholo criollo ya ascendido, ¿no es cierto? Con sus estudios, sus esfuerzos, ya es alguien en la vida, alguien profesional, ¿no es cierto? De igual manera, así pasó la migración en el gobierno de Manuel Aodría. ¿Ok? Muy bien. Elecciones de 1956 y nuevas fuerzas políticas.
A finales del gobierno de Odría surgen nuevas fuerzas políticas como los partidos políticos Coalición Nacional de Pedro Rosselló, apoyado por la industria de la construcción. Otro partido fue el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Héctor Cornejo Chávez. Otro partido político, el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, creado por Javier Alba Ordandine, que lanzó la candidatura de Fernando Belaúnde Terry. Aquí lo vemos, chibolo. Movimiento Democrático Pradista, ¿sí? Movimiento Democrático Peruano, conocido como Movimiento Democrático Peruano, de Manuel Cisneros y Javier Ortiz de Ceballos, que apoyó la candidatura de Manuel Prado y Ugarteche. Otro partido tenemos Partido Restaurador, bautizado como Unión Nacional Odrista, apoyó la candidatura del doctor Hernando de Lavalle. Fueron los candidatos que se presentaron en el año 1956. A finales del gobierno de Manuel A. Odría. El candidato oficialista Hernando de Lavalle, representante de la Alianza Oligárquico-Militar, ofrece a los apristas el retorno de la legalidad, Manuel Prado Ugarteche. Al representante de la fracción nacional de la oligarquía les ofrece el cogobierno y es elegido con el 45% de los votos. Surge así la alianza política conocida como la convivencia. Sin embargo, en estas elecciones apareció un nuevo protagonista, el joven arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien con una breve campaña alcanzó el 36% de los votos. ¿Okay? Aquí está Fernando Belaúnde Terry y aquí está Hernando de Lavalle. ¿Ya, chicos? Muy bien. En la actividad van a leer la lectura y desarrollar las preguntas que están en el libro. Ilustrar el tema y desarrollar la página 54, 55, 56 y 57. Chicos, así es que no hay que bajar la guardia. Fuerza Perú, muy pronto celebraremos nuestras fiestas patrias 28. Así es que todos a identificarnos con nuestra nación. Cuídense, nos vemos.